bienvenidos al episodio número 4 de The Pentas Crew. Hoy estamos todo el crew reunido. Hoy vamos a estar hablando sobre el Internet de las Cosas. Entonces, para empezar, primero que nada, ¿qué es el Internet de las Cosas? Pienso que el Internet de las Cosas es principalmente lo que es la interconexión de dispositivos, ¿verdad? Pero tal vez no solo los dispositivos a los que estamos acostumbrados, como son las computadoras, los celulares, sino otro tipo de dispositivos, ¿verdad? Lo que son cocinas, coffee makers, todo lo que podamos imaginar. Y están interconectados a través de una red, y en este caso, como su nombre lo dice, es a través de Internet, ¿verdad? Sí, yo lo veo igual, de la misma forma, no solo dispositivos, sino cualquier cosa, incluso hasta un chip pequeño que pueda ser configurable a una conexión a internet y que eso, digamos, por ejemplo, en el caso de un chip se le puede incluso implantar, digamos, yo lo he visto en casos como animales, en temas de ganadería, que les ponen un chip de esos para rastrear dónde es que están localizados y otras cosas. Entonces, cualquier cosa a la cual se le pueda configurar una conexión a internet es lo que yo incluiría dentro del tema de Internet de las Cosas. Sí, igual yo, o sea, para mí es simplemente cualquier dispositivo no convencional que tenga una conexión a internet, para mí ya eso es parte de lo que es IoT. Sí, bueno, para añadirle a eso, bueno, no hay nada que añadir básicamente, ese es el concepto como que todos conocemos normalmente, pero yo sí le añadiría que todos estos dispositivos vienen como a brindarnos una solución o a brindarnos soluciones en nuestro estilo de vida diario. Por ejemplo, los coffee makers que hacen el café antes de que nos levantemos, a nivel industrial, como mencionaba George, para brindar trazabilidad, y todo ese tipo de dispositivos lo que vienen a hacer o lo que vienen a contribuir es a mejorar nuestro estilo de vida o nuestras actividades diarias. ¿Te usan alguno? Los de Amazon uso yo, Alexa, ¿Cuál? Alexa, bueno, el Echo Dot, Okay. tanto para el carro como para... ¿No usan los bombillos de colores o los outlets que usted los conecta para que te recepten la electricidad y usted tenga una actividad pura? Sí, yo estoy a punto de comprarme unos bombillos de Philips, de hecho, el hub Son completo, carísimos. sí. Ajá. Yo soy un poco quitado para eso, tengo el Echo, pero en realidad no lo uso mucho. Creo que cuando uno está en este mundo, ¿verdad? De seguridad le preocupa un poquito más tener tal vez tantos puntos de entrada, por así decirlo. No, pues ya Alexa está ahí, ya está en su casa. Sí, Ya tiene bueno. todas las conversaciones grabadas. Ya escucha. Ese es el problema. ¿Tiene alguno más? No, en realidad quiero, pero los que quiero son bastante caros. Entonces, ¿Cuáles? no, es como digo, solo pensar en un coffee maker sale como más de $100. Pero está la opción del outlet. Smart Plug, sí. Ajá, exacto. Sí. Que usted deja el coffee maker, lo deja prendido, conecta el outlet, lo pega la electricidad y no va a pasar nada hasta que usted lo active por el app. Sí, pero la cosa es como que uno quiere tener como toda la casa que sea super smart. Ah, ok, bueno, ya es diferente. Entonces ya le sale fuera del presupuesto. Ah, ok. Pero esos funcionan, o sea, nada más controlan la electricidad en sí. Sí, no O dejan sea, que la electricidad pase. o Sí, sea, no sé qué tan seguro sea a nivel de... O sea, usted tiene que dejar el dispositivo prendido. Ajá. hay que dejarlo Eso es prendido y lo que- listo, ya con todos los Listo, implementos ajá, necesarios. exacto. El agua, el café. Igual, digamos, un ventilador, usted lo conecta prendido a ese outlet, a eso lo pega a la pared y él no deja que la electricidad pase hasta que usted, por medio de la app, le dice que pase, lo activa, digamos. Entonces ya él activa el dispositivo, digamos. Sí. Es como la opción más económica y Creo que también sí, es ¿verdad? también la más fácil para otro tipo de dispositivos que tenemos en la casa que no son smart, pero los queremos de smart. Por lo menos para ir empezando en ese mundo. ¿verdad? Exacto. Sí, porque no suena muy smart eso tampoco. Sí. Más smart que levantarse temprano a hacer el café, eso sí. Y en la mayoría de las casas todos tienen un Smart TV, ¿no? Sí, es cierto. O al Ahora, menos ese es el- el dispositivo que lo convierte smart también, en mi caso. Ah, ok, sí. Entonces creo que es como ¿cuál sería el dispositivo IoT más común que ustedes crean que existe en las casas? En Smart TV, tal vez. tal vez. Un Apple TV, tal vez. Probablemente, ¿verdad? Que ya, Sí, ya están, ya casi que todo el mundo tiene. Bueno, también los relojes estos que se utilizan para tracking de sí, stats sí, sí. son súper Smartwatches. comunes. Ajá, smartwatches. Ok. Sí, esos tal vez son como más comunes, ¿verdad? Que Sí. traquean un montón de cosas. Sí, traquean el ritmo Sí, ahí cardíaco. tienen toda su información personal. Pues sí. De ahí podemos pasar tal vez a hablar un poquito sobre lo que es la... Tienen todo su registro de cómo está su condición cardíaca, con cuánto ejercicio hace, traquean todo lo que usted hace, Sí, todo su día. sus parámetros de sueño y todo. Saben si usted es un vago o no. Sí. Eso todo el mundo lo sabe. Pero... Con la arquitectura.
Sí, que podemos hablar un poquito sobre la arquitectura, ¿verdad? A muy grandes rasgos, porque sí hay muchos factores, pero a muy grandes rasgos podemos ver la arquitectura como primero el device, ¿sí? El dispositivo, donde, como estábamos mencionando, pueden ser dispositivos comunes o no comunes. Dentro de esos dispositivos, unos que son muy interesantes son los sensores, ¿verdad? Esos sensores que nos permiten tomar el mundo exterior, por ejemplo, y convertirlo en datos. Sensores de temperatura, sensores de luz, etc. Después también tenemos lo que es tenemos el dispositivo, tenemos el gateway, que es el que toma toda esa información, por así decirlo, recolecta toda esa información. Y esa comunicación, por ejemplo, entre el dispositivo y el gateway, usualmente se dan a través de tecnologías como lo es el Bluetooth, o el NFC o el Wi-Fi. Y por otro lado, también tenemos lo que es la plataforma IoT en sí, que en realidad eso es usualmente lo que es un servicio en la nube. Entonces ya ese servicio es el que se encarga, por ejemplo, no de recolectar los datos, sino que ya recibe los datos y analiza esos datos con el fin de extraer información pertinente o información importante sobre esos datos. Sí he escuchado que, por ejemplo, esos datos son muchos datos, entonces sí es importante ese análisis de datos para interpretarlos, y ahí es donde se pueden utilizar cosas como Machine Learning y Big Data y minería de datos y estas cosas. Sí, yo pienso que la clave de un dispositivo tradicional, como lo que normalmente conocemos, llámese una laptop, una computadora de escritorio, etc., con respecto a la gran variedad de otro tipo de dispositivos que estamos hablando, que entra dentro de la parte de IoT, es ese tema de los sensores, porque es como la comunicación que hace desde el mundo físico y trasladar, digamos, toda esa información a la parte digital y comunicarlo, y eso es algo que sí se diferencia mucho con respecto a lo que uno normalmente puede encontrar en una computadora convencional. Creo que ese es como el corazón, ¿verdad? Sí. Del IoT, ese traslado de datos del mundo real, por así decirlo, a datos digitales. Exactamente, sí. Y la interpretación de esos datos. ¿Se han entrado algún tipo de ataques a ese tipo de dispositivos? Porque, bueno, el tema con estos dispositivos es que, de nuevo, son súper nuevos. Entonces la seguridad apenas está muy en pañales, ¿verdad? Está empezando, no está tan segura. Entonces, ¿se han escuchado algún tipo de noticia o algo relativo? Uno de los principales problemas, pienso yo, a nivel de seguridad es que se amplía mucho lo que es la superficie de ataque, ¿verdad? Entonces hay muchos más posibles puntos de entrada. Entonces uno de los problemas de seguridad también son los botnets, que entonces ya al haber tantos dispositivos es más fácil para un atacante, por ejemplo, tomar el control de ese botnet tomar el control de ese dispositivo, incluirlo a un botnet, y a través de esa red de bots, por así decirlo, lanzar un ataque a otro lado, por así decirlo. Yo sí escuché un caso, bueno, el único que he escuchado, creo, es con un vehículo inteligente. Era un Nissan, el modelo no es irrelevante en realidad. Y la funcionalidad que le daba al usuario por medio de la aplicación era como controlar la calefacción del vehículo. No sé si abría y cerraba puertas, pero era fácil. El caso que hicieron, el caso que ejemplificaron fue como capturar el request que hacía la aplicación, y el único parámetro que validaba que usted era el dueño del vehículo era el BIN que estaba pegado en el parabrisas del carro. Entonces usted cambiaba ese parámetro y, por ejemplo, yo pudiera controlar su carro estando a distancia. Los usuarios que hicieron este caso, uno estaba en Australia y el otro estaba en otra parte del mundo. Pero digamos, ¿qué hacía ahí? ¿Controlando nada más La calefacción, porque eso era porque era la funcionalidad que le daba. O sea, no creo que haya mucho. No, porque en el caso de Jeep, ellos sí pudieron tomar control de la conducción del carro. Si deja de encender el carro y apagarlo, ese será un problema súper grande, ¿verdad? Sí, ellos sí pudieron tomar el control y manejarlo remotamente. Lo que hacían era como, o sea, no me acuerdo muy bien los detalles, pero lo que hacían era como que tomaban el token y nada más. Y ya con eso ya podían tomar control del automóvil. Bueno, ahí está el video en YouTube, si no me equivoco. Sí, y el bien, en ese caso que yo vi, el bien era transportado así en clear text, simplemente cambiaba los valores. Yo iba viendo otros carros, veía el número creo que es el número del motor, no sé, y el identificador del motor, y lo cambiaba en el request y listo. Eso era todo súper simple. No creo que se necesite como muchos tecnicismos para
para controlar la calefacción de alguien más. En este caso sí, digamos, el problema era que tampoco controlaba muchas funcionalidades del vehículo, pero lo más que puede hacer es que le dé un golpe de calor ahí a la persona. No, pero igual, digamos, eso lo que demuestra es el potencial, Sí. riesgo que se puede tener, porque, digamos, cuando hablamos de IoT no hablamos solamente de coffee makers, hablamos de automóviles, hablamos de tal vez, bueno, en el campo médico no estoy muy enterado, obviamente, pero no sé si habrá o está en planes hacer también, no sé, máquinas médicas que estén conectadas a internet, y ya eso es un potencial riesgo, una sobredosis. Incluso marcapasos. Marcapasos, entonces ya eso representa. También he escuchado otro ejemplo, bueno, no sé si es un ejemplo, pero muchas veces la gente peca de inocente, tal vez por decir, digamos, un ejemplo, hay un servicio sanitario que se controla, que se abre la tapa y se cierra la tapa sola o se jala la cadena sola. El objetivo de este servicio es para evitar contaminación, ¿verdad? O para una persona que es discapacitada. Y uno dice como, ¿qué pasa si un atacante llega y controla ese dispositivo? O sea, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Que me va a jalar la cadena o que me va a cerrar la tapa? Pero no, muchas veces eso abre un portillo, por ejemplo, y está conectado a la red. Muchas veces el diseño de estos dispositivos pueden hacer que el atacante obtenga como los credenciales de la red a la que está conectado. También es como un error que la gente comete, que por decir, el dispositivo no hace tal cosa que pueda... O sea, como pivot, digamos. Exacto, pero está conectado a la red. Que le puede brindar los credenciales al atacante de toda la red y controlar toda la red o los dispositivos que están conectados a ella. Pues ser un punto de entrada. Exacto. Es que eso digamos que estas nuevas tecnologías, nuevas, trae una serie de retos, ¿verdad? Entonces, es a tomar en cuenta, de nuevo, en la parte médica, en la parte de conducción, Entretenimiento, todo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los Smart TVs, probablemente ustedes ya lo leyeron, que se dice que ellos escuchan. Sí. Y bueno, no me acuerdo si está bien, bueno, no sé si tiene cámara, sí, pero... Sí, con cámara. Pero es increíble, ¿ah? Sí. Yo considero que desde el punto de vista de ataques, casi que uno ve de todas las noticias que uno puede leer, que son los mismos ataques que uno ve normalmente en sistemas tradicionales. Pero la gran diferencia, haciendo otra vez hincapié de eso que hablamos, del tema de los sensores, de traspasar esa parte digital, la parte física, es precisamente eso. Dos riesgos que tal vez normalmente no teníamos nosotros al día a día, que es el sentir amenazas contra la seguridad física de las personas como tal y una invasión a la privacidad que sobrepasa la parte de su identidad digital. O sea, normalmente usted puede ser atacado o le pueden hackear sus cuentas bancarias, le pueden hackear, digamos, cualquier tipo de información personal suya que usted tenga registrada en alguna base de datos, etcétera, etcétera. Pero si hablamos, por ejemplo, de dispositivos que le miden a usted su ritmo cardíaco, las pulsaciones, todo ese tipo de cosas, y una tercera persona no autorizada puede acceder a toda esa información, es otro tipo de ¿cómo se dice?, de ataque a la privacidad de una persona que no estábamos contemplando, o no contemplando, sino que no se estaba presentando casos a ese nivel anteriormente con sistemas tradicionales. Entonces yo lo veo el tema de IoT lo veo que es nada más como una superficie de ataque, como decía, ampliada, y riesgos más importantes en tema de seguridad física y en tema de la privacidad de los datos como tal. Sí, otro caso que se efectuó fue en el 2016, que está el Mirai Botnet, que utilizó varios dispositivos de estos, como impresoras, cámaras, entre otros, para traerse abajo varios dominios, afectando el uso de, no sé si fuera parte de Estados Unidos o otros países. Entonces, no sé, ¿usted ha hecho como otros dominios que estuvieron afectados por esto? Sí, digamos, yo lo que me recuerdo de esa noticia es que atacaron principalmente un proveedor de servicio que creo que se llamaba DIN, un service provider de internet en Estados Unidos, que le daba servicios de internet y otros tipos a muchas empresas grandes. Estamos hablando de temas de empresas como Apple o como Facebook, que creo que Twitter se ha afectado esa vez. Exactamente, sí, entonces el ataque de negación de servicio fue masivo, porque fueron muchas plataformas muy comunes que las personas utilizan normalmente día a día y que se vieron con un tema de negación de servicios o un servicio degradado. Sí, también ahí es una denegación de servicio distribuida, ¿verdad? Sí. Porque entonces, como tienen un
un botnet, una red de bots, desde cada uno de esos puntos que está infectado, por así decirlo, pueden empezar a lanzar el tráfico hacia un target específico. Por ahí es donde se da esa denegación de servicio. Interesante. Si el tráfico que se dio para ese ataque fue, no sé, eran de gigabits por segundos, así, inmenso, no me acuerdo cuánto, pero sí fue bastante grande para llegar a botar esas redes. Claro, y es que son redes, ¿verdad?, que ya usualmente son muy robustas. Exacto, sí, general. ya tiene su tráfico robusto y llegar a tirarlas abajo por estos dispositivos que simplemente no tenían las medidas de seguridad suficientes para evadir, ser zombies en este caso, para atacar a un punto en específico. Sí. Ahí van involucradas también porque no me acuerdo si hubo, un ataque igual de negación de servicio distribuido, no me acuerdo si era GitHub como tal, que fueron impactados pero de manera muy leve porque normalmente esas empresas también hacen uso de Content Delivery Networks, ¿verdad? Entonces en su caso yo creo que fue Akamai el que tenía ya toda una infraestructura de por medio que logró minimizar de manera bastante considerable el tráfico malicioso que estaba obteniendo, que era, yo creo que había rompido el récord, y no fue hace muchos años, de la cantidad de tráfico asociado a un ataque de negación de servicio que se había registrado hasta el momento en internet. Sí, y hablando un poco de esas medidas, yo estaba leyendo el proyecto de WASP Top 10, ¿verdad? Que usualmente define lo que son las 10 vulnerabilidades más comunes para ciertos sistemas. Tienen para diferentes sistemas, para web, para aplicaciones móviles, para APIs, e incluso también tiene una para IoT. Y de hecho me llamó la atención que, por ejemplo, el primero del que se hablaba eran las contraseñas, ¿verdad? Que se utilizaban contraseñas que ya sean predefinidas por el que brinda el servicio, ¿verdad? O el que brinda el dispositivo, más bien. O que están hardcodeadas, por así decirlo, en algún lado. Entonces, no cambiar esas contraseñas es uno de los principales problemas, según esa lista. Y ese error yo lo he visto, bueno, no sé si ustedes han visto en el caso de la gente que simplemente llega el proveedor de servicio y le da el router y la contraseña está pegada atrás del router y eso nunca lo cambian. La gente que no está envuelta como en este ámbito de seguridad tiende a dejar la contraseña por detrás. No, ni uno lo hace. Sí, bueno, en realidad no quería decir lo que ni uno lo hace, pero No, pero digamos, yo sí lo hice, pero sí, la gente la no mayoría. cambia eso. Sí, sí. Yo estaba en la casa de un amigo y me dice, bueno, yo de red no sé nada, dice, ayúdeme con la red que está caída, cambien el password. Y yo, ¿cuál es el password está detrás de la caja? No, pero digamos, todavía ahí está, digamos, ahí está, no bien, pero digamos, ok, pero imagínense el hecho que tal vez Jeep saque una flota de autos inteligentes y que todos compartan el mismo usuario y la contraseña por default y que no lo cambie. O sea, ya eso sería brutal el impacto que tendría. Claro, porque entonces, digamos, por ejemplo, un mismo botnet puede empezar a tratar de escanear esos dispositivos, Sería ¿verdad? fatal. Entonces, uno de los principales, o los primeros ataques que, por ejemplo, haría es ver si está esa interfaz para loguearse y tratar o utilizar más bien una serie de contraseñas predefinidas. ¿Ustedes han visto ese website que muestra todos los dispositivos con contraseñas por default? Están abiertos. Shodan se llama, yo creo. Ah, Shodan. Sí, Sí, que están todos los dispositivos conectados al red con la Sí, uno se va a Costa Rica, están medio dispositivos, 50% son de Francisco. Sí, no, usualmente uno en la recolección de información, lo primero que hace es buscar el manual y ver si hay una contraseña por default ahí y probarla. Que es un manual primero. Sí, pero digamos, yo veo ese como el potencial, o sea, la amenaza número uno, tal vez. Porque, de nuevo, o sea, el usuario promedio no tiende a cambiar esas cosas. Ese está el número uno. Ese está el número uno, sí. Ok. A usted le da el carro, le dicen, aquí está el usuario, su contraseña, y dice, ok, listo, funciona, listo, vámonos. Usted no se toma el tiempo de cambiar esas cosas. Igual yo aún así yo considero que si hay que otorgarle un nivel de culpabilidad ante, digamos, este tipo de casos, yo se lo seguiría dando a la empresa y al fabricante, claro, como tal. O sea, ya se sabe que ese esquema es completamente susceptible y, o sea, es una vez tras otra, han pasado décadas de que se utiliza el mismo esquema que sabe que nunca va a servir, porque uno no puede presumir que la persona tenga ese conocimiento de saber que, mira, tengo que cambiar mis credenciales porque son susceptibles a que alguien me las hackee, porque son las credenciales que vienen por defecto. O
sea, no tiene por qué ser así. Entonces, hasta que no cambie la forma en que, así lo pienso yo, hasta que no cambie ese esquema de cómo funciona ese tipo de la seguridad en ese punto específico, ese problema va a seguir pasando. Y es un reflejo, ¿verdad? Es un reflejo tal vez como del nivel de madurez en las prácticas de seguridad. Y ya sabemos que eso no se debe hacer así. Y ya lo hemos experimentado por muchos años atrás. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pienso yo que deberían implementarse es cuando usted está instalando estos sistemas en su casa, que se le obligue al usuario a cambiar la contraseña de una vez. Que eso venga preestablecido. Ajá. Que se le primero que se le brinde al usuario información de por qué debe cambiarla, de por qué es importante cambiarla, y después que se le obligue y que diga, no, tienes que cambiar la contraseña en la primera vez que entras, por ejemplo, o cuando estás configurando, setear la contraseña. Sí, si usted se pone a ver esa lista de las 10 que aparecen, o sea, son los mismos problemas que uno se venía encontrando. Entonces es como ese tema que se está mencionando, de que uno ya sabe que, o sea, como que uno ya lo ve venir e igual va a pasar. Entonces esa parte reactiva de nada más intentar solucionar el problema una vez ya pasó algo malo, sigue siendo el problema. Y, o sea, desde mi punto de vista, la única forma, tal vez, bueno, tienen que ser varias formas o varios mecanismos que se tienen que utilizar para intentar cambiar ese paradigma actual que se utiliza desde el punto de vista de seguridad, pero desde mi opinión una de las más importantes es un tema ya de legislación, en donde ya hayan políticas establecidas que obliguen a los fabricantes a seguir un esquema de seguridad más seguro que contemple todo ese tipo de cosas, y si no, nunca va a cambiar. Y que hayan penalidades. Y que ya haya penalidades fuertes de promedio. Sí. Y es que también muchas cosas de las que pasan es que estos dispositivos IoT hay cosas que son hasta súper simples, súper baratas, que desde un punto de vista de negocio, a las empresas no les interesa invertir en seguridad en un producto que tal vez van a descontinuar dentro de 3 meses o es de tan bajo costo que para mantenerlo bajo propiamente. Entonces es nada más un tema de producir y sacar al mercado, y olvídese un tema de seguridad o de mantenimiento del dispositivo. Sí, se olvida lo que es la estrategia de seguridad por defecto, ¿verdad? Que es incluir la seguridad desde las etapas de diseño, por así decirlo. Entonces se enfoca más en producir y vender, y después más adelante vemos a ver cuando sale un problema de seguridad cómo lo arreglamos, ¿verdad? No, pero digamos, yo también asumiría que, por ejemplo, para cosas ya más delicadas como automóviles, equipo médico y demás, debería, ¿verdad? El fabricante ya era como curarse en salud, digamos, ¿no? Y en el tema de demandas, imagínense el hecho de que usted compre un automóvil de estos y pasa una desgracia, un accidente, y se den cuenta que fue que alguien lo hackeó, etcétera, y luego van a revisar y fue que la configuración básica estaba ahí todavía. No solo eso, pérdida de credibilidad también, o sea, porque... Claro, pero digamos, ya hay vidas en riesgo. Las demandas millonarias, reputación, o sea, ya es un tema que ya sí requiere una legislación, como dice Jorge. Y es que imagínense ir conduciendo su automóvil que y está perder conectado el a control. internet, Ajá. y en ese momento, no sé, un ataque de ransomware, y entonces eso pues encripta toda la información de su carro, y ahora ¿qué pasa? Exacto. ¿Verdad? Entonces ahí es donde la integridad física, ¿verdad?, de la persona es donde se puede ver afectada, como mencionaba George al inicio. La segunda vulnerabilidad más común eran los servicios de red inseguros, que eso básicamente es en los dispositivos en sí, usualmente vienen con servicios activados por defecto. No todos esos servicios se van a ocupar, o no todos esos servicios son necesarios para la actividad que el usuario desea realizar, por así decirlo. Entonces, tal vez ni se dan cuenta de que están activos esos servicios. Entonces, por ejemplo, la segunda vulnerabilidad era esa, que se encontraban muchos servicios que ni siquiera tenían que ver con el objetivo final que el usuario estaba deseando realizar, por así decirlo. Es que es que muchas veces pasa también que esos dispositivos al final lo que utilizan es una versión modificada de un sistema operativo, por ejemplo, llámese un Unix o un Linux, y nada más modifican ciertas cosas, lo instalan para mantener una base como tal, pero esa instalación base de ese sistema operativo, de ese kernel, ya tiene por defecto, tiene abierto el puerto tal y tal, y se maneja así. Entonces es un tema que se arrastra de vulnerabilidades anteriores de las cuales no se aprende. Sí, digamos que tal vez en una auditoría que no esté actualizada, que lleguen y lo que busquen sea que todos los computadoras o servidores estén con ciertos puertos cerrados.
Y en el caso de un termostato, lo pasan por alto y no buscan cómo cerrar esos puertos. Bueno, aquí yo llevo a meterme en la parte más conspiracional. Ustedes que saben que tal vez estos servicios que están habilitados estén habilitados para otro fin. Y como el caso de los Smart TVs que escuchan. Escucharlo Sí, sí. al propio. Sí, es totalmente válido. La noticia que salió esta semana, que cuando usted abre el Facebook app en el celular, activa la cámara. O sea, eso es... O sea, ya está comprobado que eso pasa. Activa la cámara. Activa la cámara. Entonces, usted dice... ¿Para qué? Exacto. Sí. O sea, ellos pueden decir, sí, tal vez para ver a dónde dirige usted la vista y en base a eso meter ads, pero eso es privacidad. ¿Qué pasa? Usted está igual. El usuario tiene que estar aware de esas cosas, preguntarle al usuario si está de acuerdo con esas cosas, no hacerlo así porque quisieron. Entonces lo que yo voy es que tal vez esos servicios están ahí por otro fin, ¿verdad? Alexa es un tema... Sí, eso es un tema que va para otro episodio completo. Smart TV se escuchan, sus teléfonos ahora su cámara se enciende. Yo normalmente apago el eco en la noche. He visto videos en YouTube, en serio, que el dispositivo se empieza a reír ahí, no sé, pueden buscar el que quiera, el que no me Yo crea. vi ese caso. Sí. Era un glitch. Un problema en Exacto, pero de software. ahí yo quedo friqueado si pasa eso. Se imagina. Bueno, ya estoy friqueado igual, pero en la vida vuelvo a utilizar ese dispositivo. Hago ahí un exorcismo y todo. ¿Tienes uno en el carro? Sí, pero ese está desconectado normalmente. El carro es simplemente... Eso cree usted. Eso Eso es lo que usted cree. Sí, Ajá. sí, el del carro, en su caso, trae un botón para mute y todo. ¿Que no sirve? De ahí se pone en rojo, en realidad. De que sirva o no, eso ya no depende de Es uno. que digamos, eso es lo que voy, digamos, todos estos dispositivos usted que sabe que tal vez tengan esas cosas abiertas para otro fin, tal vez escuchen, tal vez, etcétera, y tal vez esa info la suben a un servidor ahí en... Es parte de la Big Data. Es posible, ya se han dado casos. Es que eso voy, digamos, uno dice que es conspiracional, pues que casos han habido. Y también todos dicen- puede ser casos que, no sé, que ayuden a resolver un crimen. Por ejemplo, si uno anda el dispositivo en el carro y lo secuestran o algo así, ¿qué pasa si la policía, el FBI o lo que sea llega y pide las grabaciones del dispositivo a Amazon, por ejemplo? Pero ahí es donde usted dice, el usuario debe estar aware de estas cosas. Primero que todo, sí, debería Pero grabarlo. ustedes Ajá. leen el agreement del dispositivo normalmente. Esa es otra cosa. Siempre les dio problema. Ah, lo lees. Toda- Las hasta el 25 punto. páginas. 3 horas leyéndolo. Todo, Sí. ¿no? Scroll down. Lo analiza ahí, se lo manda de vuelta. Lo deniego. Compro una compu y luego la deniego. Ese es el problema también. Muchas veces, bueno, yo no conozco de nadie que lea el agreement. ¿Qué dicen en ese tipo de agreements? ¿A qué le da, Ahora te digo después del... a qué le da permiso usted cuando compra o usa esos dispositivos? Sí, es que entonces ahí la letra pequeña la que uno ve, ¿verdad? No, ni siquiera es pequeña, es grande. Pues somos mucho que leer. Demasiado. Y la tercera vulnerabilidad, según el WASP Top 10, eran las interfaces inseguras, pero en el ecosistema en sí, tal vez no en los dispositivos per se, por así decirlo, sino en el ecosistema donde los dispositivos están Sí, la red como tal, digamos. ajá, la red como tal. Entonces tal vez aplicaciones web o web APIs que estén corriendo por ahí, que puedan ser un punto de entrada también para tomar control de esos dispositivos, ¿verdad? Que esa era la tercera. En esa lista se ve alguna como que sea muy distinta a las que hay normalmente en web applications. Tal vez algunas específicas, no, para ser honesto no recuerdo todas las 10. ¿Y vos, pero- Juan, que lo estudiaste? No, No. No, pero es que en realidad como que todo ronda parecido. Sí, sí, sí. Son parecidas, sí, en general. Default en general credentials, son parecidas. servicios, configuración default que no debería estar así. Ujú. Sí, como que va por ahí. también el firmware no se actualiza. No, y Bueno, usualmente... usualmente los usuarios no actualizan el firmware. Eso es muy Usted importante. obtiene su dispositivo, ya como llegó, usted se lo deja y no lo actualiza, ni cambia las contraseñas. Y eso es parte también de las recomendaciones, ¿verdad? Debería hacérsele notar al usuario. Personalmente pienso que ni eso sería necesario. Por ejemplo, si en realidad una actualización de firmware es necesaria, debería hacerse automáticamente. Y Sí. ya. Pero sí, por lo menos también claro que deberían notificársele al usuario que se va a hacer una actualización. Pero esas actualizaciones usualmente, son muy importantes, ¿verdad? Porque están siendo actualizados los dispositivos para cubrir ciertas vulnerabilidades en la mayoría de los casos. En otros casos es para algunas funcionalidades no relacionadas a seguridad.
pero en muchos casos es para mitigar ciertas vulnerabilidades. Entonces sí es muy importante la actualización de los Tal vez firmware. deberían de hacerlo más sencillo para el usuario final. Más sencillo o automático, Porque yo iría por automático. Sí, porque Sí, si está conectado a la red. usualmente dicen péguelo a su celular y de ahí hace el update. Entonces, pero- usted como que Digamos, si ya está conectado a la red, debería ser automático. O sea, Sí. que el mío se reinicie y listo. así debería ser súper sencillo al final. Straightforward, listo. Sí, pero creo que eso lo puede cambiar en configuraciones uno, que sea automático o que lo haga No uno. sé cuál config va a tener, digamos, un coffee maker, man. Bueno, sí, también. No, lo pega a la red ya. O Buen- que tenga buen una app punto ahí ese. súper sofisticada, etcétera, man. O su impresora. Otra recomendación, como estábamos hablando antes, era lo del manejo de contraseñas, ¿verdad? Que debería el usuario siempre ser requerido que cambie su contraseña, no dejarla, Sí, no dejarla por defecto. Esa es otra recomendación. El control de acceso también es muy importante, controlar el acceso a los servicios expuestos, como estábamos mencionando antes. Creo que eso es importante también. Sí, yo he leído también como tener su propia red para sus dispositivos. Sí, pero eso es más que todo destinado a las empresas. Eso es lo que le de todos los dispositivos tipo IoT que tuvieran, mantenerlos como en una VLAN por separado a las otras VLANs que utilizan normalmente para la infraestructura común. Sí, está raro tenerlo en la casa, pero ahí esto es muy freak. Sí, no creo que aplique. Sí, costaría un costo-beneficio ahí. como Igual medio. sí, igual cuando uno yo supongo, porque no tengo mucha experiencia, pero cuando uno lo instala en la casa, uno probablemente lo instala dentro de la red de que uno controla, ¿verdad? Sí. Probablemente. Ya ahí está un poco segmentado, por así decirlo. Pero vamos a lo mismo. También depende de qué tanta seguridad tenga usted en los dispositivos. Sí. Es que ese es el tema del ecosistema que se está hablando de la tercera vulnerabilidad. O sea, mientras más dispositivos ingrese usted ahí, y supongamos, por ejemplo, que a medida que va avanzando la cantidad de dispositivos que se van produciendo y dependiendo del tipo de dispositivo que sea, los fabricantes van a querer tener compatibilidad entre marcas o con otros tipos de dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces se va ampliando ese ecosistema y por tanto también se va ampliando las posibilidades de que yo tenga puede empezar a hackear el termostato de su casa y de ahí me puede pasar a tal otro dispositivo y hacer ese pivot hasta llegar, digamos, al dispositivo que yo realmente quiero atacar. Entonces, digamos, es un tema de esas interfaces del ecosistema como tal. Claro, sí. Yo también veo que tal vez una buena práctica será informarse, porque usualmente usted llega en Amazon y busca quiere un coffee maker y el que tenga más estrellitas es el que usted le va a llamar la atención, pero busque también, tal vez adicional, ya está ser muy freak tal vez, pero buscar si tiene alguna vulnerabilidad y ver si hay un firmware o algún parche que llegue a solventar eso. Entonces, informarse qué está comprando, ver qué está comprando. Sí, también la credibilidad del vendor también es importante. No es lo mismo comprar un bombillo de esos inteligentes en Amazon o los que compra Frank de AliExpress. O sea, que trae indicaciones en chino y todo eso. Pero sí, también tiene que ver mucho la credibilidad del vendor, y también sería importante, como dice Juan, si uno se está fijando en los reviews de la gente, ver de quién es el vendor, si tiene buena credibilidad y si tiene algún problema que haya ocurrido en el pasado. Ahí yo sí tomo una posición un poco más drástica desde el punto de vista de que, uno como consumidor final debería de revisar todas esas cosas, pero yo siento que debería haber de por medio ya un tema de legislación fuerte en donde más bien se prohíba a ciertos fabricantes, y si es de comprobado que han tenido casos específicos en producir cierta línea de productos o en operar del todo, etc. O sea, yo siento que tiene que ir un poco más de la mano de los gobiernos. Más que esto viene en auge, porque se espera que, como para el 2020, que los ataques sean como un 25% de parte de dispositivos IoT. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Que tal vez crear un estándar para todos estos IoT devices, digamos. Por ejemplo, ese tema de contraseña que tenga que cambiar acá en el primer uso, que tenga que obligarse a cambiarla, entre otras medidas. ¿Qué dicen ustedes? Que crear un standard procedure de que Para el todos, usuario para o todos, no, para los fabricantes, No, digamos, para que los fabricantes de que, sí. si quieren fabricar un IoT device, tienen que cumplir con estas medidas. Yo pienso que sí, cumplir con Más fácil, me estos lineamientos y poner más peso sobre la seguridad
del usuario final, perdón, poner más peso sobre los proveedores, ¿verdad? Y no asumir nada en el tema del usuario, no asumir que él va a actualizar, no asumir que él va, o sea, Es más o menos como cuando usted sube una aplicación al App Store, pasa por un cierto filtro para hacerla más robusta. Entonces, que hagan ese mismo tipo de filtro para los dispositivos IoT. ahora digamos, bueno, usted mencionaba que para el 2021, porque yo digamos, personalmente, puede que, o sea, aquí no tengo aquí me hacen mis estadísticas, mis estadísticas, Propias exacto. Yo no he visto como que haya tanto IoT devices, o sea, como que tenemos Google Home, Alexa, que ellas controlan este otro montón de dispositivos, pero no, como que no es tan popular, me parece, Al menos en en la población. creo que tiene que ver con el mercado, y en el mercado en el que vivimos nosotros, de ahí cuesta un toque, Incluso en ¿verdad? Estados, que es como el En mercado, Estados va más que todo por el lado de home automation, pero sí, yo sí he visto que ahí... pero no es un tema común, digamos, no es como que usted vaya a todas las Sí, casas es gustos y todas tengan- preferencias, igual. No, obviamente, pero digamos, a lo que veo es que bueno, me parece a mí, de una de mis estadísticas, que no es como común ir a una casa y que tenga sus smart bulbs, su calentador, No digamos. creo que sea tan común de momento, pero para eso vamos. No, no, sí, Porque si usted se pone a pensar, ok, una refri smart, usted googlea y la encuentra. Ya sea una mesa smart, No, la es que, encuentra. es que eso voy, sí hay, pero como que la gente todavía no tiene la vista puesta ahí de momento, me parece. Por momento. Porque sí empezó Terminator, por eso no estamos ahí todavía. Eso es Exactamente. ya eso es. resuelto el enigma. ¿Alguna otra recomendación que se les venga a la mente? Yo no tengo. Bueno, yo creo que la que mencionó Chris, pero eso es más a nivel de desarrollo de las aplicaciones. O sea, como Incorporar los como elementos de usuario security. final, las recomendaciones puede ser, por ejemplo, todos esos dispositivos deberían de indicarle en el momento en que usted está configurando, instalándolo como tal, decirle al usuario que vamos a ocupar o se van a utilizar este dato suyo, esta información suya de esta o esta manera y darle el consentimiento para que pueda utilizarse o no. Entonces, desde el punto de vista del usuario, entender que es el tipo de información que va a requerir el dispositivo y que además de eso, obviamente, que le dé la capacidad de yo de optar por no entregar ese tipo de información, suponiendo de que, ok, yo entiendo que no voy a tener tal funcionalidad o tal otra, pero en algunos casos incluso podría ser que yo no ocupe, no me interesaba del todo tener esa funcionalidad, nada más quiero un uso básico de esto y esto, y que nada más requiera la información necesaria para poder generar, digamos, el resultado final de eso. No acaparar más información de la cuenta para otro tipo de usos del cual a mí no me interesa que la tenga. Entonces, eso por un lado. Igual el tema de revisar la reputación del fabricante, el desarrollador, etcétera, etcétera, son como recomendaciones como producir final. Sí, a nivel de proveedores también, yo estaba leyendo un poco lo que es la encripción de punto a punto, que estábamos hablando la otra vez, ¿verdad? Que es encriptar desde dispositivo a dispositivo, donde sea apropiado, ¿verdad? Yo supongo que, por ejemplo, si necesitamos enviar información a la plataforma cloud, esa plataforma cloud necesita interpretar esa información, ¿verdad? Entonces, donde sea apropiado, aplicar esa encripción de punto a punto también. Pero ya eso es como a nivel del proveedor en sí. Y es también poniendo un poco más de peso, ¿verdad? En la responsabilidad que tiene el proveedor de brindarle a sus usuarios soluciones que sean seguras, que mantengan su privacidad, por ejemplo. ¿Qué retos ven ustedes a nivel porque más que todo a nivel de fabricantes, con esta creación de IoT devices, qué retos ven ustedes para ellos tal vez, en el tema de seguridad, etcétera? Creo que un poco lo que estábamos hablando antes de estandarización, ¿verdad? De estandarizar un proceso o ciertos lineamientos de seguridad que tengan que cumplirse. Hemos visto muchas veces ya cómo primero nos concentramos en hacer lo que funcione correctamente y después ya nos preocupamos por la seguridad, ¿verdad? Que también tiene que ver con la estrategia de seguridad por defecto. Entonces pienso que va por ahí. El reto principal es ese, es establecer esos lineamientos y, como mencionaba George, también hacer que esos lineamientos se cumplan, ¿verdad? Que los proveedores de servicio tengan una responsabilidad, y una responsabilidad ojalá legal, para cumplir esos lineamientos, y que si no los cumplen, pues bueno, se van a enfrentar a las consecuencias legales por no cumplir.
cumplir. No, y también, digamos, aquí como que se apega a lo que hablamos en el primer episodio de que se iban a necesitar muchos pentesters o gente que en realidad en general experta en el tema, porque si la estadística que dice Juan se cumple, que para el 2021 va a haber un incremento, entonces va en las estadísticas de Juan 2020. 2020. Exacto. Se van a necesitar gente más profesional, se va a necesitar, o sea, más gente en general, gente especializada, entonces se va a requerir nuevos puestos de trabajo, etcétera. Entonces otros retos también, tener son un retos equipo dedicado a lo que es pentesting, seguridad en general, man. Sí, esto también conlleva, como usted está mencionándolo, conlleva oportunidades para la gente que Exacto. está iniciando en sus carreras o a tomar en cuenta que, bueno, la seguridad es un aspecto que está en auge, ¿verdad? Y sigue creciendo constantemente. Y ahora sí le añadimos este tipo de segmento, por así decirlo, también. Sí, es otra puerta que se abre. Exacto, hay para otra más oportunidad ahí oportunidades. también para especialización y para conseguir trabajo. Y ahora, ¿cómo ven el IoT a futuro, digamos, a proyecciones? ¿Cómo se ven ustedes en 5 años? tal ¿Qué vez, en el tema dispositivos se de- imaginan? Así que Sí, digamos, en 5 años, ¿cómo se imaginan ustedes que va a estar a lo que es IoT, digamos? yo creo que lo de los carros, creo que va en crecimiento y va a llegar a un punto en Sí. que también por seguridad, bueno, seguridad me refiero a que hay muchas personas a veces que Ahora, no maneja bien. ¿Será conveniente que el automóvil esté conectado? O sea, que sea un IoT. O sea, porque si nos vamos por esa lógica, un avión podría también ser parte de eso. Y un avión ya es... Pero ¿Usted se sentiría seguro montándose un avión que puede ser hackeado, digamos? Eso es lo complicado, ¿sí? Porque, digamos, ya los aviones como tal, ellos casi que todo el 90% del vuelo es en piloto automático. Entonces, imagínese usted que el avión sea ya parte de los IoT, usted se sentiría seguro sabiendo que existe Yo la imagino posibilidad. que- Ahora, más con todo con ese tema terrorista, ¿verdad? que el usuario llegará a acostumbrarse, a como al principio no nos veíamos tener un teléfono inteligente con cámara. Hasta que pase el primer caso. Exacto. Porque se imagina estar ahí en la parte de Asia y que se hackee un avión, se controle y se esté... No tomas un avión, güey. No, probablemente se muera en el avión. No, Ah, ok. yo no voy a estar ahí. Ok. Pero si yo no me monto en un avión. Sí, es ¿Sabes? Digamos, todo yo un creo tema. que ya los automóviles y los aviones tal vez yo los dejaría ahí hasta que ya haya un nivel de seguridad muy, muy robusto, porque ahorita estamos muy básicos en IoT Security, me parece. Y en eso, en aviación, digamos, usualmente hay estándares muy, muy estrictos, ¿verdad? Ajá, exacto. No me refiero a los de IoT o estas cosas, sino a estándares de seguridad muy Claro. estrictos. Entonces, para ya poder llegar a aplicar esas tecnologías a ese nivel, Sí, tiene que Sí, cumplir. tiene que tener plan tiene A, que plan B, estar plan C. todo definido y los lineamientos, por ejemplo, que estábamos hablando anteriormente, que se cumplan y que se cumplan de una manera segura. Sí, porque digamos, de hecho el avión es el dispositivo más seguro del mundo. O sea, es el más seguro. Oye, tiene que serlo, ¿verdad? Sí. Sí. Creo que esos son los retos y proyecciones. ¿Cómo lo ve Juan? Futuro. Sí, no, está... Eso, pues tiene un portillo abierto. Se ve con el coffee maker a futuro, sí. No, claro, yo después de aquí voy a ir a agarrar mis $100 y comprarme un coffee No, pero digamos, a maker. 5 años, ¿cómo ve el tema? ¿Lo ve desarrollado todavía? Yo a 5 años no creo No, todavía. a 5 años creo que todavía no, pero obviamente van a haber muchos dispositivos más. O sea, creo que tal vez a unos 10 años ya el smart home puede que sea ya parte ya más común, ¿verdad? Sí, ¿no? Te agarré fuera de base. Sí, agarro fuera de base. Pero, No, es que... o sea, no, sí, yo sí veo muchos más dispositivos ya en las casas de las personas. O sea, esto es Smart Houses. Sí. Y es algo que se está dando. Y cada vez, a alguien se le ocurre, no sé, conectar una silla al internet y va y alguien la compra. Yo la Entonces, compraría. Y lo peor es que eso conlleva, como les contaba ahora antes del podcast, la película esta, IT, bueno, IT, perdón, ¿cómo se llama? Se me confundí con el fucking Eso del payaso. Sí. IT, que se trata de este mae que es millonario y que tiene una casota y que tiene una hija muy guapa. Entonces llega el ingeniero ahí, el que le va a instalar la casa, o sea, que se la va a automatizar, se enamora de la hija. Y entonces instala cámaras y demás, entonces él desde su casa controla todas estas cosas, entonces puede acosar a la hija, entonces la privacidad es cero, de verdad. La privacidad es muy importante. No sé. ¿A quién mete a su casa que le instala estas cosas? Bueno, no, y dejando de lado los stalkers, también la gente como que quiere que el mundo se acople a su vida. Entonces, desde dispositivos que digan, ok, si usted
no sé, empezando con los relojes. Después pueden conectar tenis, hasta shorts, que no sé, que le digan que está haciendo mal en un ejercicio, por decirlo así, tal vez con unos leggings o algo así. Que vaya tipo ahí enlazado a lo que Que es sea su biohacking, personal digamos. trainer, o sea, a ese punto puede llegar. Entonces, en todo lo pueden aplicar para mejorar su vida. Ok. Entonces, la gente se va a poner creativa y empezar a crear muchas más cosas. Entonces, el boom va a futuro. Entonces, hay que ver cómo conseguimos más ingenieros en seguridad para ver cómo atacamos eso. ¿Que algo más que agregar en el tema de IoT? En el tema no. ¿El tema no? No, el tema no. Ok, entonces que lo damos por concluido. Sí, Sí, la próxima semana. ¿De qué vamos a estar hablando entonces? Esta semana va a ser de inteligencia La próxima artificial semana, no, en unos 15 o días. machine learning. Ok. Exacto. O ambos. Sí. Exacto. Entonces, con esto concluimos. Sí, para la próxima vez vamos a estar hablando de Machine Learning y AI. Si tienen sugerencias igual de temas que les gustaría que tocáramos en el futuro, igual están ahí las... Sí, son bienvenidos. Sí, las redes sociales para que compartan ahí. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Invitarlos al evento del Pound CR, que va a ser el 7 de diciembre en la Universidad Fidelitas en San Pedro. Va a estar muy bueno. Es un evento de la comunidad para la comunidad y esperamos verlos ahí. Gracias. Gracias. Ok, gracias.